¿Cómo están, queridos amigos? Mi nombre es Carlos Arenas Bazán y este es el mundo de los impuestos. Algunos de nuestros suscriptores nos han estado solicitando el hablar sobre el impuesto a la renta a nivel inmobiliario o la tributación inmobiliaria en realidad. No, en ese sentido, vamos a hacer en dos o tres fragmentos distintos el desarrollo de la tributación inmobiliaria, enfocándolos desde el punto de vista de las rentas que deben pagar las personas naturales por arrendamiento o por venta de inmuebles distintas a la casa habitación, desde el punto de vista del impuesto predial, del impuesto de alcabala. Asimismo, también vamos a hablar de las rentas de tercera categoría y el impuesto general a las ventas a aplicarse en la primera venta de inmuebles realizadas por el constructor. Entonces, vamos a iniciar con las rentas de primera categoría. Las rentas de primera categoría, que debe ser una de las más conocidas, es aplicada básicamente al el impuesto sobre el arrendamiento de un bien, ¿no? Si nosotros decimos que arrendamos un bien en 5.000 soles, el impuesto a la renta será el 5% de los 5.000 soles. Es como se ha masificado y es lo más correcto para poder aplicarlo, aunque en la teoría y en la formalidad tengamos una fórmula un poco más larga, ¿no? Que es la renta bruta menos el 20% de la renta bruta y esto aplicado por el 6.5%, ¿no? Situación demasiado larga que es sustituida al 5% sobre el valor de la merced conductiva. Solamente hay que tomar en consideración que para efectos de la renta de primera categoría existen las rentas fictas y las rentas presuntas, por el cual existe una comprobación, por así decirlo, de la acumulación de las rentas en el año comparado con el 6% del valor del autovalúo, que sería la mínima renta presunta. ¿No? Lo mismo aplica para la renta ficta en el caso de sesiones gratuitas, ¿no? Eso es lo que deberíamos tener presente y también que no aplica únicamente al arrendamiento, sino también al subarrendamiento o a las sesiones gratuitas, como habíamos mencionado. En segundo lugar, vamos a hablar sobre las rentas de segunda categoría. Las rentas de segunda categoría que solamente la puede realizar una persona natural, una sociedad conyugal, una sucesión indivisa, no puede estar bajo ningún motivo o supuesto por una persona jurídica. Además que en este caso la persona natural, sucesión indivisa, sociedad conyugal, debería realizar también la venta de un inmueble distinta a la casa habitación. Es lo que nos manifiesta la norma, o sea, un bien distinta a la casa habitación. Por tanto, ya está excluyendo que si uno realiza la transferencia de un inmueble, la enajenación de un inmueble que sea considerada casa habitación, esta no va a pagar el impuesto. Pero ojo, para que esto se pueda considerar, tenemos que tener claro qué cosa es la casa habitación para efectos del impuesto a la renta. Usualmente el lenguaje coloquial no coincide con el lenguaje técnico que en este caso se pueda manejar respecto al impuesto a la renta. Si nosotros hiciéramos una pequeña encuesta a 10 o 20 personas no expertas en materia tributaria, la mayoría diría que la casa habitación es el lugar donde uno pernocta, donde uno vive, incluso donde se encuentra registrado nuestro DNI, pero para efectos tributarios es otra cosa. Y en ese sentido, el artículo 1A del reglamento de la ley del impuesto a la renta nos da las definiciones de qué cosa es una casa habitación. Tiene que permanecer conmigo por un periodo no menor a 2 años, tiene que ser única propiedad y no debe ser destinado de manera exclusiva, o sea, si puede serlo en parte, a lo que es industria, negocios, artes u otros, ¿no? Que sea distinto al rol de una casa habitación. En ese sentido, si nosotros podemos cotejar que lo que yo estoy vendiendo no necesariamente es un inmueble distinta casa habitación, esa no va a pagar impuestos, ¿no? E incluso la norma y el reglamento no te dicen que debas habitar ahí. Por tanto, si yo tengo un inmueble que está en la ciudad de Lima y yo en este momento estoy en provincia, no sé, estoy en Chimbote, estoy en Trujillo y quiero vender ese inmueble y ese inmueble
reúne los tres requisitos del reglamento de la ley del impuesto a la renta, pues no se va a pagar un impuesto. Existe otros requisitos en el cual tampoco se paga. Por ejemplo, cuando el precio de venta es igual al precio de compra, ¿no? Al hablar del impuesto a la renta, no existe una ganancia. Y siendo el impuesto a la renta un impuesto que grava las ganancias o la generación de riquezas, pues de cero habría cero por pagar. El otro momento en el cual no se va a pagar el impuesto a la renta sería cuando la adquisición del inmueble haya sido con anterioridad al 1 de enero del año 2004. Es decir, si yo adquirí un inmueble hasta el 31 de diciembre del año 2003, ni siquiera debo revisar si es casa habitación, ni siquiera debo revisar si hay ganancias o no, porque basta con el momento en el cual yo adquirí ese inmueble para poder decir que, bueno, basta con el momento de verificar el momento que yo adquirí ese inmueble, es decir, hasta el 31 de diciembre del año 2003, para yo decir que no estoy dentro de los supuestos de gravamen del impuesto a la renta. Entonces, una vez que tenemos estos supuestos y nosotros queremos decir, bueno, en mi caso no es casa habitación, ha sido adquirido después de el 1 de enero del año 2004, si existe ganancia, por ende, debo pagar impuesto. ¿Cómo voy a pagar el impuesto? La fórmula larga me diría renta bruta menos el 20% de la renta bruta, menos el costo computable actualizado por el índice de corrección monetaria, y a todo esto le aplicamos el 6,5%, no el 6,25%, perdón, 6,25%. Sin embargo, más sencillo es decir, renta bruta menos o la renta menos el costo computable, ¿no? Y sobre esto lo actualizas con el índice de corrección monetaria, el ICM, y a este monto le aplicas el 5%. E incluso yo los llevaría a hacer una fórmula mucho más sencilla. Precio de venta menos el precio de compra, que es el costo computable actualizado por el ICM, y a esa diferencia lo multiplicas por el 5% y ese es el impuesto que tendrías que pagar. ¿Ok? Además de este impuesto a la renta, en este caso también hay que hacer la verificación de los impuestos municipales. ¿No? ¿Por qué? Porque tendríamos que verificar la aplicación del impuesto de alcabala a quien está comprando. El impuesto de alcabala es un impuesto municipal administrado por las municipalidades provinciales o por los famosos SAT, en distintas ciudades o regiones, adquieren otros nombres, pero que es básicamente administrado por la municipalidad provincial, y el impuesto predial que debe estar cancelado en su totalidad por quien está vendiendo el inmueble. E incluso la norma dice que el notario va a ser responsable solidario de verificar si se ha pagado o no se ha pagado los impuestos. Llámese impuesto a la renta por las ganancias obtenidas, de estar grabado el impuesto predial en el caso de la persona que está vendiendo. Recordemos que el impuesto predial es un impuesto de periodicidad anual, y el impuesto de alcabala, que es un impuesto de realización inmediata por quien está adquiriendo el bien. Es más, en una próxima entrega también vamos a hablar sobre tributos municipales y los principales casos que se suelen dar en el impuesto al alcabala, en el impuesto predial, en el impuesto al patrimonio vehicular y en cualquier otros que nuestros suscriptores amablemente también nos estén sugiriendo. Entonces, amigos, esta ha sido la primera entrega sobre la tributación municipal. En una nueva entrega vamos a hablar sobre las rentas de tercera categoría, sobre la aplicación del impuesto general a las ventas en el caso de los constructores o personas dedicadas al sector inmobiliario. Espero que le haya sido de su agrado, que haya ayudado a poder reforzar el conocimiento que tienen, y les pido también que se puedan suscribir a nuestro canal y poder seguirnos día a día con diferentes vídeos, diferente información en materia tributaria en general. Conmigo hasta una próxima oportunidad. Este es el mundo de los impuestos.